Hola, una vez más bienvenidos a Lecturas de Peluche. Quisiera comenzar con un agradecimiento a los nuevos seguidores y suscriptores. Ustedes nos motivan a seguir adelante con el proyecto hasta hacer crecer esta comunidad. También quiero recordarles que si quieren que leamos algún cuento o hagamos una reseña, nos pueden decir en comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Tenemos pendiente Guerra de los Mundos y lo vamos a subir en esta semana. Por favor, sean pacientes, no desesperen. Este mes fue bastante complicado, pero en fin. Este video también quiero agradecerlo especialmente a Laura Fantasy Literatura por la recomendación. Hace aproximadamente 3 meses vi un video suyo donde menciona libros que para su gusto no se habla lo suficiente de ellos, pero son preciosos y este es uno de ellos. Conseguir un ejemplar físico me tomó aproximadamente un mes. Esto me pasó en Ciudad de México. Háganme saber en comentarios si alguna vez les ha pasado algo así. Y la verdad es que estuve a punto de desistir, pero por fin lo puedo encontrar en Mercado Libre. Y la verdad es que tanto la espera como el esfuerzo valieron mucho la pena. Y bueno, sé que Neil Gaiman actualmente es un autor que está muy funado. Pero la postura en este canal, al menos en este momento, es la de separar el arte del artista, porque considero que caso contrario nos perdemos de mucho. Otra cosa que me gustaría decir es que este libro usualmente es tratado desde los aspectos psicológicos de la infancia y desde el trauma infantil, al menos en los artículos que encontré, porque actualmente pues no hay mucha bibliografía académica al respecto. Anteriormente les hice un análisis de Hansel y Gretel desde este punto de vista, pero eso fue porque ese es un cuento muy conocido desde como las cosas, digamos, mágicas, ¿no? Y pienso que El océano al final del camino, analizarlo desde este punto de vista y reducirlo a que todo se lo imaginó el niño para poder lidiar con sus traumas a los 7 años, no le haría justicia al trabajo titánico que implica convertir arquetipos mitológicos en arquetipos modernos sin perder esta esencia de magia y toda la atmósfera de antigüedad. Y bueno, vamos a empezar el análisis. Primero les voy a hablar un poquito de las cuestiones, digamos, biográficas de Neil Gaiman que influyeron en la obra. La obra fue publicada en el 2013 y nació dedicada a Amanda Palmer, su esposa. Al abrir el libro, en la primera página se lee la dedicatoria. Cito: para Amanda, que quería saber. Esta apertura da un tono de melancolía y nostalgia que va a durar en todo el texto. Y como les dije anteriormente, es el libro que la crítica trata como más autobiográfico, porque el protagonista se parece muchísimo a Gaiman y también los espacios descritos se parecen mucho a lo que él cuenta de su infancia. E incluso en este libro hay un suceso específico en la vida de Gaiman que se plasmó en la obra, que es una muerte, ¿no? Gaiman ha dicho en entrevistas que los lugares de su infancia ya no existen porque fueron reemplazados por urbanizaciones. Eso explica este intento de reconstruir el pasado a través de espacios rurales, de casas desaparecidas, y la sensación de que el pasado permea por debajo del presente. El argumento trata de un artista que asiste a su pueblo natal a un funeral, y esto desencadena recuerdos reprimidos de su infancia. Parece sencillo, pero este recuerdo del pasado retrata muy bien los procesos cognitivos mediante los cuales recordamos un trauma. Por ejemplo, cuando alguien crece en una familia donde sus padres pelean mucho y se va de casa, hace su vida, y 15 años después, cuando vuelve a la casa materna, recuerda la violencia. Y ese tono narrativo, esa manera de retratar este proceso de memoria, le da bastante verosimilitud al texto. Ahora quiero analizar aspectos generales en la obra de Gaiman y luego ciertas influencias de autores que permean en este libro y en algunos otros de Gaiman. El primero es la comida, que hay veces que no le prestamos mucha atención desde la crítica,
Pero en el caso de Gaiman, la comida es como una brújula entre dos mundos. La comida que aparece en espacios fantásticos es cálida, artesanal, abundante, simplemente es deliciosa, mientras que en el mundo real la comida suele ser horrible, poco apetecible, y si son comidas compartidas, compartir una cena siempre va acompañado de mucha tensión o de un sentimiento de insuficiencia. Y la verdad es que en general en la literatura fantástica vamos a encontrar descripciones gastronómicas muy intensas porque cumplen cierta función en el lector, que es alimentar una sensación de esta perfección culinaria que es muy cálida y utópica. Ahora, hay dos autores que influyen mucho en este libro. El primero es Lord Dunsany y el segundo es Alan Gardner. El primero es un escritor de fantasía que vale mucho la pena revisar. De él viene esta estructura donde un protagonista común, que no tiene un arquetipo de héroe clásico donde es fuerte, alto, valiente y todo lo puede, es un ser más bien pues común, tirándole un poquito a sensible, a débil. Este arquetipo tiene contacto con mundos oníricos, sagrados o extraños y regresa cambiado, regresa melancólico o simplemente roto. O hay una parte de sí mismo que dejó en el otro mundo. Esta escritura fantástica no sigue digamos, la estructura típica de la épica, sino que más bien se puede leer como un rito de paso hacia la adultez que viene de un mito que ha sido deslavado por su propia antigüedad y por eso no lo tenemos tan claro, pero hay una sensación de memoria que nos remite a eso. Ahora bien, con Alan Gardner comparte la infancia rural inglesa, el paisaje como lugar encantado, el trauma infantil y la coexistencia de lo mítico con familias rotas o desconectadas entre sí. Sus protagonistas no son heroicos, sino vulnerables, confundidos y son afectadas por fuerzas ajenas a su comprensión, lo que les decía también con el autor pasado. Ahora bien, la infancia no es precisamente un lugar seguro e inocente, sino que es un espacio peligroso y vulnerable. Esto lo vemos aquí, pero también lo vemos en Sandman, lo vemos en The Graveyard Back y tal vez el ejemplo más popular hablando de Neiman es Coraline. Además hay todo un mundo que no se comparte con los adultos, pero esto no es propio de Gaiman en sí, sino que ocurre muchísimo en toda la literatura y cine infantil. Este juego, por ejemplo, es llevado al extremo en Toy Story, donde los juguetes tienen un mundo, los niños tienen otro mundo y los adultos tienen un tercer mundo. Todo este aislamiento y peligro es una pista que Neiman da al lector en el epígrafe que aparece después de la dedicatoria, donde cita a Maurice Sendak en 1973 en el New Yorker, dice: «Recuerdo con claridad mi propia infancia. Sabía cosas terribles, pero sabía que no debía permitir que los adultos supieran que lo sabía. Los habría asustado». Por último, existe algo muy triste en Gaiman, en general, en toda su obra, y tiene que ver con que sus niños protagonistas suelen encontrar más cuidado en los espacios fantásticos que con sus familias. Ahora vamos de lleno al libro. La clave para entender este libro son dos palabras: memoria y ambigüedad. Y siempre van a ir de la mano. Cito: «Nunca encontrarás a dos personas que recuerden exactamente lo mismo, fueran testigos de ello o no. Y precisamente la ambigüedad es el mecanismo que se presta a una interpretación que va del trauma y aspectos psicológicos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la novela presenta muchos acontecimientos mezclados con fantasía que suelen leerse como formas de procesar el miedo, abuso emocional o desprotección infantil. Es decir, los arquetipos mitológicos y los sucesos de este libro tienen un equivalente a lo que sucedería en el mundo real, por así decirlo. Un artículo precioso que encontré del Departamento de Investigaciones Filológicas de la Universidad de Moscú analiza desde ambas perspectivas la obra.
La autora Elena Ushakova se centra en la importancia del título para comprender el texto. Ella dice que Lane no precisamente es una carretera, porque bueno, ellos, digamos, al traducirlo del inglés al ruso les llega así como el océano al final de la carretera, sino que ella dice que Lane es un sendero más bien rural, pequeño, estrecho, lo que coincide más con la información que tenemos de Gaiman, como un atajito en medio del bosque, por así decirlo. Y el océano funciona como un referente de memoria, pues a simple vista parece pequeña y limitada como un estanque, pero en realidad es inmensa, es profunda, peligrosa y está repleta de cosas olvidadas. El océano como memoria también funciona como un mecanismo de construcción de identidad. Y la granja Hemstock es un espacio metafórico que lleva al protagonista a sus recuerdos reprimidos de infancia y además es un espacio liminal. ¿Qué es un espacio liminal? Bueno, en este caso específicamente es un término que la autora utiliza para hablar de dualidad. En este caso sería infancia, adultez, realidad, fantasía, memoria, olvido, vida y muerte. Pero también se utiliza mucho el término liminal para hablar del acceso a otros mundos, digamos, mágicos o sobrenaturales, algo así. Esta autora concluye que al traducir Lane como sendero, es como si los recuerdos más importantes solo pudieran alcanzarse a través de un camino muy íntimo y por ello la novela se siente como algo tan personal. Ahora vamos a empezar con los arquetipos. Las Hemstock, y aquí otra vez aparece la ambigüedad, pues tenemos mucha información de ellas que nos dice todo y a la vez no nos dice nada. Sabemos que ellas conocen la primera lengua, cito, era la lengua de lo que existe y cualquier cosa hablada en esa lengua se volvía real, porque nada de lo que se dijera en ese idioma podía ser mentira. Es la piedra angular de todo. Y bueno, en muchas tradiciones se habla del poder de la palabra para crear, para destruir, para maldecir, etc. Y es como si las palabras fueran sagradas y tuvieran como poder aparte, ¿no? Otra cosa que se nos dice de las Hemstock es que no son personas, son humanas en parte, pero tampoco son monstruos, pero tampoco son hadas y tampoco son brujas. E incluso hay una broma acerca de la edad de Letty, pues el narrador dice que parece 3 o 4 años mayor que él tiene 7, pero pudieron haber sido 3.000, quizá 4.000 años, incluso más tiempo. Y otra cosa que sabemos de ella es que, o sea, les decía, no son hadas ni brujas ni nada porque no hacen conjuros, ya que a la abuela eso le parece muy vulgar. Y también hay toda la construcción de todo un mundo en torno a ellas. El estanque, que en realidad es un océano, lo trajeron de su tierra natal junto con su granja. Ellas pueden borrar recuerdos, situaciones, invocar criaturas míticas e incluso pueden controlar las fases de la luna. También se sabe que todos los gatos descienden del mismo gato y bueno, en muchas tradiciones el gato es un animal que tiene acceso al inframundo. Esto es importante y los gatos también son súper importantes en general en la obra de Gaiman. Ahora, también nos da una cita, ¿no? Es mejor que lo de la granja permanezca dentro de la granja. Otra pista es que no hay varones, los varones Hemstock, cito, partieron en busca de su destino y su fortuna. Otra cosa es que la modernidad no cabe en esa casa, incluso el protagonista tiene que usar un orinal. La ropa con la que lo visten es bastante antigua y en este sentido, bueno, Gaiman no es preciso para definirlas, nunca te dice qué son, te dice un poco de lo que no son y en parte de lo que son. Pero si investigamos en la tradición mitológica, a mi parecer, ellas corresponden perfecto al arquetipo de la triple diosa. ¿Qué es esto? Bueno, el arquetipo de la triple diosa aparece en la tradición griega, romana, nórdica, neopagana, wicca y celta. Y es donde una divinidad femenina aparece dividida en 3 aspectos y puede o no ser la misma persona. En este caso, la doncella, que sería Leti, diminutivo de Leticia, en latín significa alegría. Esto ya nos da un poquito más de luz respecto al personaje. La madre, en este caso Ginny, que es diminutivo de Virginia, y es diminutivo también de Gertrude y de otros nombres, pero escogí porque es el más cercano al habla inglesa. Y en la tradición
rural tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Neil Gaiman, no sé si lo mencioné anteriormente, pero él es inglés. Y bueno, Virginia significa fuerza y vitalidad femenina. La anciana señora Hemstock, ella no tiene nombre. Personalmente, al leerla me recordó muchísimo a María Sabina, quien fue poetisa, sanadora y entre muchas otras cosas. Ella era mexicana y tiene toda una leyenda muy compleja detrás. Pero de la anciana señora Hemstock se sabe que es la más sabia y que es supremamente poderosa. El arquetipo de la triple diosa se asocia muchísimo con las fases de la luna, con los ciclos vitales, con la vida y la muerte y el conocimiento justo, lo cual coincide bastante con las Hemstock. Ursula Monktown, siguiendo la línea que plantea analizar a los personajes a partir del nombre, Úrsula viene del latín osa, y una traducción muy bárbara sería algo así como pequeña osa. En muchas tradiciones, incluyendo la romana, la osa es un símbolo de la maternidad, en tanto que Monktown, su apellido desde aspectos meramente fonéticos, sería, porque no coincide con la grafía, pero sería algo así como monk de monje y town de ciudad. Y en otra traducción muy bárbara sería el monje de la ciudad. Esto es un poco irónico por parte de Gaiman, pues un nombre que aparentemente representa castidad y civilización, vamos a encontrar en él el arquetipo del hada peligrosa. Esto es muy común en el folclore británico y pasa cuando una criatura femenina sobrenatural toma una apariencia hermosa y manipula a través del deseo. Entra en un hogar para destruirlo desde adentro. Y además, Úrsula se nos presenta como una mujer muy glamurosa, pero en el folclore férico el glamour no tiene nada que ver con la moda y tampoco significa elegancia, sino que es la capacidad de manipular con magia la forma en la que otros ven la realidad. El niño. Hay una mezcla de arquetipos que podrían corresponder con el protagonista desde el folclore férico. Existen dos particularmente con los que encajarían mejor. El primero sería el niño liminal, que es un niño solitario, sensible, que ve cosas que los adultos no y parece vivir en un mundo aislado. Cito: no fui un niño feliz, aunque en ocasiones estaba contento. Vivía en los libros más que en cualquier otra parte. Y el otro es el niño que sobrevive, donde un niño o joven expuesto a una fuerza destructiva sobrevive transformado o bien la experiencia con el mundo espiritual lo deja fragmentado, lo deja un poco roto. Si bien puede ser funcional, hay una parte de él que falta. Es un poco lo que sucede con la madre, con la esposa en The Shining, cuando se nos dice que es una mujer rota en 1000 pedazos que nunca van a volver a encajar entre sí. Ahora, los pájaros del hambre son una clara mezcla de tradiciones mitológicas. Por un lado está el folclore británico, donde siempre aparecen aves negras y carroñeras como emisarias de muerte y malos presagios. Esta es, digamos, la atmósfera, pero también tienen elementos clásicos de las arpías griegas. Y en este caso están asociadas al castigo, se configuran a sí mismas como un símbolo de apetito infinito y devastación emocional. Y aquí cabe mencionar que el hambre en Gaiman siempre tiene que ver con un hambre de cosas más bien emocionales, no tanto la comida. Se puede concluir entonces que la memoria dada por la ambigüedad no funciona como un mecanismo de debate, sino como una herramienta que provoca un sincretismo. Un sincretismo es una mezcla de varias tradiciones en la misma historia. Tolkien, por ejemplo, es un autor que lo hace mucho, y en este caso está muy bien logrado porque los arquetipos mitológicos y los personajes modernos se prestan a ambas interpretaciones, y este tono nostálgico y personal también lo aleja de la clásica literatura de fantasía, más bien épica, y por eso esta reconstrucción de un pasado cercano también se siente como la de un niño muy antiguo que sobrevivió a un rito de paso. Y bueno, hasta aquí llego yo. Hazme saber qué piensas, si conocías el libro, si estás de acuerdo o no, se vale. Muchas gracias por la paciencia y por llegar hasta aquí. Y quisiera despedirme con una reflexión
que me dejó esta novela. Como saben, el arte tiene que ayudarnos a comprender la vida. Y esta novela me llevó a preguntarme, si alguien diera su vida para salvar la mía, ¿esa persona pensaría que el sacrificio valió la pena? Los leo en comentarios y hasta la próxima.